Buenos días a todos. Bienvenidos al control político de inclusión en educación. Gracias. Abordamos hoy la revisión a la realidad de un derecho esencial para el derecho humano, sin el cual no hay inclusión posible: la educación inclusiva. Un derecho para todos a partir del valor de la diversidad y la capacidad que hay en todo ser humano. Alicia, gracias por acompañarme siempre en estos procesos. Vamos a desarrollar como contenido de este debate pedagógico una mirada a los antecedentes, al marco contextual y al extenso marco normativo que hace casi perfecto el bagaje de herramientas legales para garantizar este derecho. Realizaremos una mirada a la educación inclusiva y la situación real de las personas en edad escolar en Bogotá. Tenemos hallazgos y evidencias de una política pública sin seguimientos, control y evaluación conocida. Proponemos algunas acciones en la ruta avanzada hacia una educación inclusiva efectiva en Bogotá. Cerraremos con conclusiones, recomendaciones y acciones de continuidad y seguimiento. Iniciemos con algunos interrogantes que son de la investigación que realicé con mi equipo de trabajo. ¿Existe política de educación inclusiva en Bogotá? ¿Es clara la visión del derecho a la educación para todos en el sistema educativo y en general de la gestión pública distrital? ¿Cómo está su formulación, implementación y realización? ¿Se está garantizando el acceso a la educación inclusiva a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad? Ese es el sentido de este recorrido por un derecho que no funciona para todos. Vamos a permanecer en la crisis social de exclusión, con discursos perfectos, literatura impecable, volúmenes bíblicos sobre el tema y costosas investigaciones con recursos que deben ser invertidos en apoyos educativos. Pero si él se reunió ayer. Comencemos por el principio, honorables concejales, señores miembros de la administración. Si no tenemos unificado el criterio en la política pública de qué significa educación inclusiva, cuál es el deber ser de esta tarea pendiente, el horizonte hacia el cual debemos caminar todos, estamos ante un mal comienzo, mal funcionamiento y mal resultado. Para la UNESCO y los avances teóricos conceptuales, óigase bien, educación inclusiva es aquella que es capaz de hacer posible que todas las personas en su universidad y de manera autónoma puedan participar y aprender a su medida y su potencialidad, desde su forma particular de hacerlo con su capacidad. Primer punto a tener claro: no todos los seres humanos aprenden de la misma manera y al mismo ritmo, y la educación inclusiva debe ser capaz de entenderlo, aceptarlo y hacer posible que todos puedan aprender de forma equitativa. Ese paradigma no está claro ni apropiado para todos nosotros. En esta gráfica vamos a hacer la ruta de la educación inclusiva que se ha hecho por años en nuestro país, en Bogotá. Veamos de qué manera fue evolucionando el modelo de educación frente a este derecho. Comenzó en el modelo excluyente, donde solo era aceptada una forma de aprender. Luego vino el modelo segregador, donde eran institucionalizados en sitios apartados de la participación en comunidad. Esta realidad aún persiste en algunos lugares hoy. El tercer paso fue el modelo integrador, donde es permitido estar en el aula regular, sin acceso, sin ajustes razonables, currículos ni apoyos educativos. Asiste, pero no tiene acceso al aprendizaje.
Por último, aparece el modelo de educación inclusiva, deber ser y fase superior de la inclusión educativa que hoy vemos en establecimientos educativos donde, similar al modelo integrador, es permitido estar sin autonomía y acceso. En la misión de inclusión educativa, abro comillas, cumple la ley, sí permito que estén incluidos, presentes, sin importar si aprenden, cómo ni cuánto. Cierro comillas. ¿Cuántos somos y dónde estamos? Ahora, en esta última afirmación me surge esa pregunta. ¿Cuántos somos y dónde estamos? ¿Cuál es la población actual de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la escuela de Bogotá? La Secretaría de Educación Distrital no sabe, no responde. Evidencia del primer obstáculo para materializar el goce efectivo de los derechos de esta población. Para este caso, el derecho a una educación inclusiva y accesible para todos. De aquí se desprende un primer hallazgo que muestra una falla estructural en el sector público educativo dentro del sistema distrital de educación. No existe georreferenciación ni focalización actualizada de esta población. Queridos concejales, miremos un momento esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos los tres aspectos que nos llevan a la educación inclusiva. Acceso, estar, ser admitido y reconocido. Enfoque diferenciado y equidad en el aprendizaje, que es tener cómo desarrollar competencias propias con la adaptación del entorno en el aula. Y tercero, participación efectiva en el entorno inclusivo de una comunidad que desaprendió y no aprendió a discriminar y segregar. A nuestro pesar, no es la realidad exacta de nuestro sistema educativo. Enfoque diferenciado. Otro de los aspectos del enfoque diferenciado es cómo reconocer, respetar y valorar la diversidad en todas sus manifestaciones. Si resulta que andamos separando y segregando a los estudiantes por capacidad, rendimiento, por género o procedencia, por origen social, toda parte del derecho de cada ser humano a ser reconocido por lo que es y no por la comparación con el rasero inapropiado de estándares de normalidad, que suprime el derecho esencial a la diversidad, sin cuyo reconocimiento no hay inclusión real posible. Entonces, debemos identificar el circuito de la educación inclusiva que gravita sobre 5 principios ineludibles. El primero, reconocimiento del potencial de aprendizaje. 2. Reconocimiento de la diversidad. 3. Equidad para que el entorno sea adaptado a la capacidad de cada estudiante. 4. Igualdad de oportunidades. 5. Participación social. Iniciamos el segundo punto de nuestro debate, dando a conocer el marco normativo. El derecho a la educación en Colombia cuenta con un amplio y abundante marco normativo general, cada vez con mayores recursos, de acuerdo con los compromisos del Estado a nivel nacional. Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994, artículo 46, Plan Decenal de Educación 2006-2016. En el marco normativo específico de discapacidad, derecho a inclusión inclusiva encontramos Convención ONU sobre Derechos y Discapacidad, vinculante, ratificada mediante Ley 1346 de 2009. Convención OEA, eliminación de toda forma de discriminación, vinculante. Ley estatutaria 1016 de 2013. Decreto 366 de 2009.
Resolución 2565-2003, Ministerio de Educación Nacional. En Bogotá tenemos el acuerdo 257-2006, en el inciso I encontraremos promocionar y garantizar la educación para toda la vida, en el entendido que esta supone el derecho a la educación inicial, educación básica, media y secundaria, educación superior y educación para el trabajo, para el cual es primordial tener en cuenta y reorganizar el sistema educativo de forma más integral, incorporando la educación inicial y preescolar desde los 3 años y la articulación con la educación superior y el mundo del trabajo, con las adaptaciones necesarias para la población con discapacidad. Inciso J. Promover campañas de sensibilización en la comunidad educativa para transformar los imaginarios existentes y lograr la igualdad material y la no discriminación en los procesos de integración educativa de la población con discapacidad. Fortalecer procesos de formación complementaria a las y los profesionales que se desempeñan en educación en materia de discapacidad, con el fin de facilitar un trato ético, responsable y respetuoso con un mayor conocimiento en el tema. Hay escrita, aprobada y vigente una política pública de discapacidad en el Distrito Capital, Decreto 470-2007, con una perspectiva de 2020, pero se cumple en la realidad como debe ser.